Bienvenidos a esta charla en donde abordaremos las canciones para voz y piano del compositor michoacano Paulino Paredes Pérez, quien vivió de 1913 a 1957. Paulino Paredes es originario de Tuxpan, Michoacán, y realizó sus estudios en lo que era entonces la Escuela Superior de Música Sagrada en Morelia. Ahí su formación fue como músico sacro, ¿sí? Como compositor, como maestro y también como organista. No obstante, su producción musical en el área de composición comprende diferentes géneros de música, desde la música sacra, por ejemplo, música litúrgica, misas de la liturgia de las horas y otras canciones con textos religiosos, hasta música para ballet, obras, poemas sinfónicos, música de cámara, conciertos para instrumento solista y orquesta. Y de las obras que destacan en el género de música de cámara, tenemos las canciones para voz y piano. Estas canciones se pueden dividir en tres categorías. La primera de ellas es las canciones que tienen texto religioso, ¿sí? Y que algunas de ellas fueron escritas originalmente para voz y órgano, y las que tienen texto vernáculo o texto no religioso. Dentro de estas categorías, en esta ocasión nos vamos a concentrar en la segunda, es decir, en las canciones que fueron escritas con texto no religioso. Dentro de esta categoría las podemos agrupar en tres subgrupos, que son el primer subgrupo, que son las canciones que están escritas a manera de Lied, del estilo del romanticismo alemán. Voy a hablar en un momento sobre eso. La segunda categoría, que consiste en las obras que son escritas más bien con influencia de música criolla o canciones populares, con un corte un poco más ligero. Y la tercera categoría son las canciones que trabajan el género folclórico, dentro de lo que se conoce como folclore aquí en México. En la primera categoría, las obras que comprenden el estilo de Lied tienen las siguientes características. Primero, quisiera hacer una breve introducción acerca del origen de este género musical. Lied es una palabra alemana cuya traducción literal al español quiere decir canción. Este género musical se gestó desde la Edad Media con los trovadores y los juglares, que eran personas que iban de pueblo en pueblo y ellos mismos componían sus canciones con letra, con una lírica que trataba desde asuntos de índole política, social y generalmente con textos amorosos para cortejar a las mujeres de la nobleza. Posteriormente, este género se consolidó, se asentó en el siglo XVIII y se consolidó en el siglo XIX en Alemania. Y este movimiento del resurgimiento o de la revaloración de la canción popular coincide con un redescubrimiento de la cultura popular alemana en general. Y en esa época la canción popular, o lo que ellos llaman el Volkslied, se elevó de categoría y entonces los compositores empezaron a crear obras que representan la unión entre la poesía y la música. Y en unas ocasiones se usan textos de poetas importantes de esa época, y en otras ocasiones los mismos compositores escriben sus letras. La letra o
o la lírica de estas obras coincide también con el auge del individualismo, de la valoración de las emociones, todo eso que estaba en boga en el periodo romántico. Y estas obras, las canciones de arte o canciones de concierto, como después se han llegado a asentar y evolucionar a lo largo del tiempo, hablan de cuestiones amorosas, de escenas de la naturaleza o de aspectos cotidianos, ¿sí?, que tengan que ver con la intimidad de las personas. Este es un género que contrasta con el auge de la ópera, ¿sí?, del bel canto, que también estuvo en boga durante el siglo XIX. Contrario a las áreas de ópera o a la ópera en general, el género de canción de arte o Kunstlied, como se dice en alemán, tiene un carácter muy íntimo, y este género se usaba mucho para tocarse en las casas de la burguesía, ¿sí?, que era una clase social que se estaba consolidando también en esa época. Ahora bien, este género es importado a Latinoamérica, igual que junto con toda la tradición europea musical de la Europa occidental. Como recién menciono, este género se consolidó en el siglo XIX en Europa y coincide aquí en México en particular con el Porfiriato, ¿sí?, que es en los últimos 20-30 años del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante esa época de la dictadura de Porfirio Díaz, aquí en México tuvimos una muy fuerte influencia de la cultura alemana, ¿sí? Hubo un afrancesamiento de la sociedad en general en cuanto a ideología, costumbres, también en la parte artística. Y entonces toda esa influencia cultural e intelectual que estaba en boga en Francia, fue importada a México. Y junto con eso, pues la tradición o el género de la canción de arte. En esa época, a fines del Porfiriato, hubo dos compositores que se dieron a la tarea, pues, de introducir y de promover este género, que fueron Gustavo Campa y Ricardo Castro. Y en las épocas posteriores, algunos compositores también se interesaron por este género y comenzaron a componer canciones de arte con textos propios de los mismos compositores, o con poemas de autores españoles o algunos poetas mexicanos en este caso, o latinoamericanos en general. Tal es el caso de las canciones de Paulino Paredes Pérez, que son el objeto, ¿sí?, de nuestra charla. Paulino Paredes, a pesar de que su formación fue muy tradicional en la Escuela Superior de Música Sagrada, y en términos de composición, sus obras sacras están muy influenciadas por el documento del motu proprio Tra le sollecitudini del Papa Pío X en 1903. Sus obras sinfónicas y su música de cámara tuvieron influencias de la vanguardia europea. En el caso de las obras de Paredes, de las canciones, en la primera subcategoría que mencioné hace un momento, las que yo considero que se asemejan más a lo que es el lied o la canción de arte. Esas obras creo yo que son experimentales en cuanto al lenguaje musical, y son las más atrevidas en cuanto a la armonía, ¿sí? Paredes utiliza escalas modales, también utiliza muchas disonancias, acordes extendidos, y como propio del género de la canción de concierto,
la unión entre la parte del piano y la voz es muy evidente. O sea, el rol del piano consiste en resaltar lo que hace lo que dice el texto. No obstante, también tiene momentos en que escuchamos secciones de piano solo, ¿sí? Que contrastan mucho con el material melódico, ¿sí? Que escuchamos en la parte donde interviene la voz. Vamos a pasar ahora a analizar cada una de las piezas de canciones que vamos a abordar en esta charla. En total son 10. Y vamos a iniciar primero con las obras que yo las pongo en la categoría de lead o de canción de arte. Vamos a iniciar con la primera canción titulada Inclinado. En esta obra, Paredes la piensa, creo yo, en la tonalidad de do menor, ¿sí? Y también, como es propio de sus canciones, esta pieza tiene varios cambios de métrica, ¿sí? En esta obra en particular tenemos un motivo unificador en toda la pieza, que está presente tanto en la voz como en el piano. El motivo es este. Y lo vamos a escuchar a lo largo de la obra y también con una ligera variación en el acompañamiento del piano. Lo que he observado yo en las obras de Paredes, en los líder, es que a él le gustaba mucho usar acordes de séptima, acordes de novena, ¿sí? Que dan una sensación de mayor amplitud y mayor versatilidad en el manejo de la tonalidad. En el caso de esta pieza, la voz inicia desde el primer compás y la voz inicia con un re y un do grave se escucha en el bajo, ¿sí? Y el piano acompaña meramente la primera frase y al final de la primera frase reitera ese motivo. En la pantalla ustedes van a poder apreciar fragmentos de cada una de las canciones para que puedan observar cómo se ilustra lo que estoy explicando en la partitura. Por ejemplo, aquí en el final de la primera frase tenemos esto en el piano. Y ahí ya entra otra vez la voz con la segunda parte, ¿sí? Y durante toda la canción se está repitiendo ese motivo. Ahora bien, en esta pieza tenemos un bajo del piano que está presente constantemente en las partes en las que Paredes enfatiza el texto. Y en estas secciones el piano está duplicando la parte de la voz. Por ejemplo, en el compás 16, donde la voz hace... y el piano está apoyando eso. Y ahí está otra vez el piano duplicando la parte de la voz.
y tenemos tanto el bajo como la parte melódica se van moviendo en dirección contraria. En esta pieza en particular está muy claro la permanencia de la tonalidad de do menor. Tenemos en las primeras partes tenemos una sección lenta, después viene una parte en donde cambiamos de 4/4, cambiamos a 2/4, en donde viene un piumoso a partir del compás 10, y después vuelve a haber otra sección en lento. Entonces Paredes hace un contraste también en los tempi, dependiendo qué tanto quiere enfatizar el texto. Ya en la tercera parte, esta canción está escrita en forma ternaria, donde vuelve el motivo inicial. Tenemos un acompañamiento en el piano en tresillos. ¿Sí? A diferencia de el inicio, en donde la voz tiene el rol principal y el piano meramente está acompañando en fragmentos del compás. Aquí el piano tiene mucho más movimiento rítmico, a pesar de que la voz se mantiene con la misma línea. Ahora bien, en el clímax de esta canción lo tenemos en el compás 40 y venimos de un acelerando, y ahí tenemos la nota más aguda en la voz, que es un la bemol, y viene la frase así. Y esto también está acompañado con el piano, con octavas, y eso hace que tenga mucho más amplitud el sonido. Por ejemplo, en la parte ya donde es justo el clímax, el piano hace... ¿Sí? Ahí tenemos otro momento en donde también, o sea, explota o estalla el clímax y después va resolviendo para terminar la frase, y finalmente concluye en do menor. Eso es en cuanto se refiere a la primera pieza que estamos abordando, con el texto inclinado. También en sus pantallas van a poder observar los textos completos de cada una de las canciones. Nuestra segunda obra lleva por título Lejana, y esta obra para mí creo que en cuanto al manejo de la tonalidad se refiere, esta pieza está fluctuando entre los polos de re mayor y sol menor natural. Entonces resulta ambiguo el lugar de estabilidad en la pieza, y yo creo que Paredes lo hace a propósito. Esta pieza está escrita en una rítmica de 6 octavos en la primera parte, y después, igual que la otra, cambia de métrica.
A diferencia de la pieza de la canción anterior, esta obra tiene una parte solista importante en el piano. Dentro de las obras que vamos a analizar en esta charla, esta canción creo yo que es la que representa el mayor reto para la voz, ¿sí? Porque es la obra que tiene un rango un poco más amplio, y también en cuestión de la rítmica, los polirritmos que se producen entre la parte del piano y la parte de la voz. En esta obra también casi en ningún momento el piano duplica la melodía que canta la voz, sino el piano está haciendo una cosa completamente distinta, lo cual representa también un mayor grado de complejidad para el cantante. Por ejemplo, en toda la primera parte, el piano es como un murmullo. Tenemos esto. Etcétera, ¿sí? Y mientras eso sucede en el piano, la voz está cantando la melodía con dosillos, por ejemplo. Y como el piano no tiene un patrón rítmico estable, fácil de identificar, entonces resulta el resultado sonoro final entre la voz y el piano también da la sensación como si estuviese flotando, ¿sí? en el tiempo. Esta pieza, al igual que la anterior, está escrita en una forma ternaria, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención el movimiento del bajo que Paredes lleva en esta pieza. Por ejemplo, en el compás 12, aquí estamos en un acorde de re mayor, y después estamos en re, pasamos a do mayor, luego si bemol mayor con uso de en armonía, y súbitamente de 3 acordes mayores tenemos un acorde aumentado de do, ¿sí? Y después de ese acorde aumentado súbitamente también cambia de modo, de estar en re, en modo mayor, ahora pasamos a modo menor, y así se mantiene de esa manera hasta que tenemos en la segunda sección, que inicia con un solo de piano, en donde aquí se percibe aún más la fluctuación entre los dos polos que mencioné hace un momento, entre re y sol. Porque en el piano la segunda parte inicia en el compás 25, ¿sí? Después de un ralentando empieza a tempo y con arpegios, ¿sí? Con un acorde de séptima semidisminuida. Tenemos esta sonoridad y hay un corte, una respiración. Tenemos una parte muy dramática, virtuosa para el piano, y en esta sección el bajo podemos escuchar que tiene este movimiento. Entonces tenemos una escala que va así. Perdón. Sí. Entonces,
pareciera en esta escala como si Paredes quisiera incursionar, ¿sí?, en una escala modal, porque primero introduce un fa natural, pero por otro lado, el acorde final que tenemos antes de pasar a la siguiente sección, tenemos esto. Tenemos un si en el bajo, pero este acorde con un si en el bajo, y va a resolver a un acorde de sol menor. El acorde yo lo interpreto como un acorde de oncena, perdón, de trecena, un fa dominante trecena, que tiene una resolución a una cadencia rota en sol, y viene a resolver así, ¿sí? Lo cual a mí se me hace sumamente interesante que Paredes recurra a este tipo de resoluciones no tradicionales de los acordes de quinto grado, y aparte con un acorde muy extendido de trecena. Después ahí ya comenzamos en una siguiente sección en dos cuartos, mucho más rítmica, para después regresar a la parte, a una sección similar a la primera parte en re. ¿Okay? Por ejemplo, en la segunda parte dentro de la segunda parte que recién menciono, el compás 33, el bajo, donde tenemos ya el pase a sol menor, ¿sí? Para mí, claramente, aquí estamos en una escala modal, ¿sí? Se pudiera interpretar como un sol dórico, ¿sí? Y ya posteriormente esa sección vuelve a terminar ahora con un acorde de novena, menor, y que después estamos así y pasa a un la tradicional de quinto grado con séptima, para volver a resolver a re, y se vuelve a repetir una sección similar a la primera. Temblando se acerca el viento a mis oídos, en sus alas palpita el eco de tu voz, como me punzan las yemas de tu ausencia eterna. Algo que yo creo que es muy interesante y me llama la atención en las líricas que Paredes elige para sus canciones es que la gran mayoría reflejan mucho dolor, ¿sí? Son textos, son poemas muy dolorosos, trágicos, y eso se expresa muy bien en la manera en cómo trabaja Paredes la parte del piano. Solamente una de las canciones que vamos a analizar en un momento más tiene un texto un poco menos dramático que las demás.
Esta obra que vamos a presentar ahora lleva por título Quise, ¿sí? Y a diferencia de la canción anterior, en esta pieza el piano tiene un papel mucho más sobrio. En esta obra tenemos también un patrón rítmico unificador, que es el siguiente. Bueno, antes de presentar el patrón rítmico, esta pieza está escrita en la escala modal de sol mixolidio, ¿sí? Es decir, que tenemos la siguiente escala. ¿Sí? Que es cuando tenemos todas las notas naturales en la escala de sol. No obstante, empieza con un acorde de sol con séptima mayor para posteriormente introducir el modo mixolidio. Ahora, el patrón rítmico unificador es el siguiente. Así que es pa, 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 pi, pa, pam, pam. Sí, tenemos un tresillo de corchea, 2 corcheas y negra, negra en un compás de 4 cuartos. Y llama la atención que va disminuyendo o se va alentando la figura conforme va transcurriendo el compás, porque tenemos primero el tresillo, luego la subdivisión natural de un compás simple y los valores de negra. Entonces el piano comienza así con una anacruza. Esta sonoridad se mantiene durante 4 compases mientras escuchamos la parte de la voz. Aquí cambia el acorde y la voz canta. ¿Sí? Esa es la primera frase y el piano está estacionado en una sola armonía en cada compás. Posteriormente, después de los primeros 9 compases, que es una frase irregular, tenemos el mismo patrón rítmico de la voz. Ahora lo tiene el piano, pero estamos en la escala de sol menor natural. Primero se delinea un acorde de sol menor con séptima y el séptimo grado con su séptima mayor, y luego también lo hace ahí de dominante, y se escucha de esta manera esa parte solista del piano, que son 4 compases. Regresa nuevamente la parte de la voz. Estamos aquí, termina esa frase del piano en sol menor y otra vez escuchamos sol con séptima mayor. O sea, es un cambio abrupto ahí de modo. Y así termina la primera parte. Esta canción está escrita en forma binaria y tenemos una segunda parte un poco más, a un tempo un poco más rápido, ¿sí? Y tenemos un movimiento de acordes semidisminuidos. Por ejemplo, en el piano, la parte del bajo hace esto y después va avanzando. Hasta llegar a la parte climática, en donde, similar a las otras canciones, el piano está duplicando la parte de la voz, donde hace... Sí, aquí tenemos la nota más aguda en la voz,
¿sí? Y está acompañada por acordes en el piano que está a intervalo a veces de una tercera o a veces está exactamente al unísono, ¿sí? Ahora, el texto de esta canción, ¿sí? Es un texto nostálgico. Por ejemplo, en la parte climática, aquí lo que dice las palabras, dice, más yo estoy coronando con 1000 rosas nuestras al frente de la tumba que guarda mi naufragio, ¿sí? Entonces la palabra guarda, ahí es donde está el clímax de la lírica del poema. Y la pieza termina en sol, ¿sí? No obstante, tenemos esto en el penúltimo compás, donde termina el piano ya solo. Y agrega este mi, o sea, tenemos muy claramente que tenemos una tónica en sol, pero tenemos este mi que se escucha a lo lejos en la voz más aguda del piano. Quise beber las aguas de tu fuente clara y al acercar mis labios se alejaron rápido. Quise mirar a tus ojos de misterios llenos y al conocer mi anhelo se ocultaron pálidos. Nuestra siguiente obra se titula Murió al amanecer y este es un poema de Federico García Lorca. Esta obra y la que sigue, que es la última de esta categoría, para mí son las más trágicas de pues de las canciones para voz y piano de Paredes. Tanto esta canción, la de Murió al amanecer, como la que sigue, hablan de muerte, ¿sí? En esta, Paredes la escribe con como una nota pedal en do y en sol. O sea, pareciera que al inicio, que la primera parte, estamos en una escala de do menor, de do dórico, y después en la segunda parte, que tiene una actividad rítmica un poco más acelerada, mayor actividad, pasamos a la escala de sol en modo lidio, ¿sí? También me llama la atención que Paredes frecuentemente elige entre tonalidades de re y sol, re, sol y do. Sí, esas son las tonalidades en las que él mueve más su discurso musical en estas obras. Y también utiliza mucho los tresillos. Al igual que la canción anterior, esta pieza comienza con un tresillo en la voz. No obstante, aquí tenemos la quinta justa a manera de nota pedal. Empieza así muy dramático el piano y en el cuarto tiempo del primer compás entra la voz. Perdón, es a... ¿Sí? Tenemos igual un tresillo, dos corcheas y en lugar de tener dos negras tenemos una blanca y luego una negra ligada a una blanca.
O sea, similar a la obra anterior, aquí también el motivo se presenta de tal manera que en cada tiempo que va transcurriendo disminuye o se alenta la actividad rítmica. Y aquí el piano, al igual que en la pieza anterior, da un acorde y luego comienza la voz, ¿sí? Y esta primera sección reitera la quinta manera de nota pedal. Y todo lo que hizo el piano en esos primeros 11 compases, ¿sí? Es esto, ¿sí? Con este acorde. Y el movimiento rítmico es idéntico. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo todo el tiempo. Ya una vez que termina esta sección, ¿sí? Estamos en 4/4, nada más con la inserción de un compás de 2/4 y regresamos otra vez a 4 y de estar aquí en do, súbitamente nos vamos a sol. ¿Sí? Aquí pareciera al inicio como si tuviéramos, aunque tiene la armadura de si y mi bemol, que pudiéramos pensar que va a estar en sol menor, ¿sí? Estamos en una escala lidia, porque tenemos esto. Tenemos también este bajo a manera de pedal y la mano derecha del piano tiene esta actividad. ¿Sí? Mientras que aquí tenemos el do sostenido en la parte del tenor. Y la voz, por otro lado, está haciendo la métrica, o sea, el ritmo de la voz está claramente en 4/4 y eso contrasta con los tresillos que lleva el piano. Entonces ahí se genera un polirritmo de 2 contra 3. ¿Okay? A mí se me hace muy interesante también que Paredes utilice casi siempre frases irregulares, a diferencia de las canciones que vamos a abordar en la segunda parte de esta charla. En las primeras, en las que estamos ahora, que son a manera de canción de concierto, prácticamente todas las frases, casi todas son irregulares, ¿sí? Y eso también lo hace la percepción que se tiene al escuchar el resultado final de la voz y el piano, pues es de un lenguaje y de una estructura más moderna, ¿sí? No tan tradicional, en frases de 4 compases o periodos de 8, ¿sí? Es como en las canciones, vamos a decir, folclóricas o más tradicionales. Después de que pasamos de esta segunda parte que acabo de mencionar, que estamos en modo sol, lidio, en escala lidia, regresamos otra vez a do, ¿sí? Otra vez con el pedal en do, ¿sí? Y es esto. Tenemos acá. ¿Sí? Tenemos ahí el mismo motivo que tenía la voz. Ahora lo tenemos una quinta arriba en la soprano del piano. ¿Sí? Pero lo tenemos acá. Tenemos quintas justas paralelas. También eso lo hace sonar pues más antiguo, ¿sí? O arcaico, el color de esta obra, ¿sí? Pues tenemos esa pequeña frase en do de 6 compases y otra vez tenemos otro
pequeña o como un motivo, una semifrase en sol y al final regresa do, ¿sí? Entonces estamos entre los dos polos, de do y sol, ¿sí? Dependiendo cómo se quiera pensar esta obra, si con el centro tonal, entre comillas, tenemos el centro en sol y se va moviendo a do, pero finalmente la base o el origen es sol, o se puede pensar también que que va caminando, ¿vale? Que va caminando de una tonalidad a otra y va de regreso, ¿okay? Dependiendo cómo cada quien lo quiera analizar. Noche de 4 lunas y un solo árbol con una sola sombra y un solo pájaro. Busco en mi carne. Nuevamente en esta obra tenemos el centro en do, ¿sí? Ahora Paredes utiliza el modo dórico. Es también un texto muy dramático que se llama Leñador, ¿sí? Y también es basado en un poema de Federico García Lorca, similar a la obra que analizamos hace un momento, de Inclinado en las tardes. Aquí el piano comienza con un acorde, ¿sí? En Esforzando, ¿sí? Donde se permea el ambiente con ese acorde de novena, en menor, vamos a decir, y empieza de una manera muy incisiva la voz. Dice: leñador, córtame la sombra, líbrame del suplicio de verme sin toronjas. ¿Sí? Es un árbol que se está muriendo porque lo están talando y está suplicando, ¿sí? Que no lo lastimen, vaya. Entonces es un texto muy, muy trágico. Entonces tenemos la parte del piano. Tiene un motivo que también lo vamos a escuchar como elemento unificador en la obra, que es este. ¿Sí? Tenemos ese quintillo de fusas, tararam. ¿Sí? Ese motivo va a estar presente en la parte inicial y con ese mismo motivo termina al final, ¿sí? Y se queda el centro tonal en el aire, porque empezamos con este acorde, pero lo último que se escucha al final de la canción, en la parte del piano, es esto. Y con eso se acaba la obra. Esta pieza también está escrita en forma binaria y tenemos un movimiento cromático en el bajo desde la primera parte. En el compás 6, por ejemplo, tenemos esto y después bajamos. Se queda aquí estacionado y ya va a sol, ¿sí? Pero tenemos un pequeño pasaje cromático en el bajo de la mano izquierda del piano. Y después tenemos un solo, ¿sí? Que contrasta mucho con la parte de la voz,
¿sí? En donde tenemos en el piano, tenemos esta parte. Tenemos este acorde que se está escuchando durante un compás y luego tenemos un trémolo de seis compases y mientras el bajo está haciendo esta línea. Aquí teníamos el trémolo en una tercera mayor, de sol a mi bemol. Sí, con la melodía muy melancólica en el bajo. Y después tenemos esto. Y este sol bemol se reinterpreta como fa sostenido para pasar a un acorde de re. ¿Sí? Entonces, Paredes en sus canciones usa mucho las modulaciones en armónicas y las modulaciones también o las resoluciones por nota común, lo cual es muy característico del periodo romántico. Leñador, córtame la sombra, líbrame del suplicio de verme sin toronjas. ¿Por qué nací entre espejos? El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus estrellas. Ahora bien, quisiera mencionar que en México, a diferencia de Europa, en donde la canción de concierto se ve influenciada de manera directa por la música sinfónica, ¿sí? O las corrientes nacionalistas, por ejemplo. En el caso de México, la canción de concierto no sigue tanto esa línea. Por ejemplo, en las obras sinfónicas de Carlos Chávez, Revueltas, Moncayo, etcétera, los compositores que se consideran propiamente nacionalistas mexicanos, ellos sí incorporan de manera muy evidente elementos de música prehispánica o de música un poco más folclórica, vamos a decir. Lo que hace que la música adquiera un carácter o un tinte nacionalista. No obstante, estos rasgos no están presentes en el género de canción de concierto. Como que este género se mantiene aparte, un poco aislado, y solamente se busca o se percibe respetar o lograr un valor estético, pero no necesariamente que vaya a la par de las tendencias nacionalistas, porque Paulino Paredes justamente vivió en esa época. Aunque su música sinfónica y otras obras sí se ven permeadas por esas influencias, eso no sucede en la música para voz y piano. ¿Okay? Con esto terminamos la primera parte de esta charla, que corresponde a la categoría de canciones de concierto. En la segunda parte vamos a abordar la otra categoría de obras, que son canciones que tienen pues un carácter, vamos a decir, más sencillo,
mucho más tradicional en el manejo de la armonía, también las frases regulares, o sea, se escuchan más como canciones románticas, vamos a decir, románticas en el sentido de textos amorosos, pero del estilo de el folclore o la música criolla, ¿sí? También del tipo de canciones que podemos escuchar en las películas que se produjeron en la época de oro del cine mexicano. Más o menos conservan ese estilo, vamos a decir. La primera de estas obras está titulada Hoy, ¿sí? Y esta obra fue compuesta en 1943. Solamente 2 de las canciones que estamos abordando en esta charla tienen una fecha escrita valga la redundancia, en el manuscrito original. Una de ellas es esta, que fue escrita en 1943, y en esa época Paredes todavía estaba viviendo en Morelia. Él vivió en la ciudad de Monterrey los últimos 9 años de su vida. Fue a Monterrey a fundar la Escuela Diocesana de Música Sacra por un encargo del entonces arzobispo Guillermo Trishler y Córdoba. Eso fue en 1948. Entonces, esta canción es de 5 años antes de que él cambiara su residencia de Morelia a Monterrey. Y en esta pieza, nuevamente, tenemos una escala de re, como ya hemos visto en algunas de las canciones anteriores. Y el texto es un texto muy tierno, ¿sí? Porque es un joven que le está hablando a su novia, y dice el texto, dice: hoy por primera vez en tus ojos vi una llama de amor. Hoy por primera vez te besé en la boca, oh novia mía. Entonces, esta es una canción, no es trágica como las otras, y como mencionó, tiene un corte más popular, ¿sí? Más ligero. Aquí el piano inicia con un acompañamiento de esta manera. ¿Sí? Y aquí eso está, este movimiento rítmico enmarca a la voz, que empieza así. ¿Sí? Esa es la melodía principal, mientras que el piano está haciendo otra cosa completamente distinta. La segunda parte tiene una modulación a si menor. Esta pieza está escrita en una forma ternaria y es muy tradicional de las canciones folclóricas, vamos a decir, en cualquier parte del mundo, que tenemos la primera parte en una tonalidad mayor y después hay una modulación a una tonalidad vecina, en este caso la tonalidad de la relativa menor, que es si menor, y después vuelve a regresar a la tonalidad original. Y en la segunda parte tenemos esto. Estaba tocando yo parte del bajo y lo que es la melodía, ¿sí? Esta segunda parte es la parte climática de la canción, y después ya regresamos otra vez. Se repite tal cual la primera parte para terminar en re. ¿Okay? Hoy, por primera vez, en sus ojos vi una llama de amor. Hoy, por primera vez, te besé en la boca, oh novia mía. Hoy fue
La segunda de estas obras, de esta categoría, está titulada Déjame que te nombre, ¿sí? En esta canción nuevamente vuelve a estar en la tonalidad de re mayor, ¿sí? Y a diferencia de la que recién escuchamos, en esta pieza el acompañamiento del piano está doblando la parte de la voz todo el tiempo, ¿sí? Entonces esto lo hace mucho más sencillo para el cantante. Y tenemos algo interesante. Como hemos escuchado en las otras obras, Paredes usa mucho tresillos de corchea, por ejemplo, y aquí utiliza tresillos de negra en la introducción y en parte del motivo principal de la pieza. Esta obra está escrita en forma binaria y empieza con una introducción al piano que va así. Tenemos también un pasaje cromático, como pudieron escuchar. Tenemos el bajo que viene así. Y luego ya bien tenemos re. ¿Okay? Entonces eso es muy, muy característico de Paredes, ¿sí? Que tiene bajos en movimiento cromático, a veces en sucesiones de acordes disminuidos, ¿sí? de séptima disminuida, o acordes también de alguna otra cualidad de séptima. Y ya una vez que termina esa introducción, empieza la voz. Y el acompañamiento del piano pareciera como si fuese una especie de bolero, ¿sí? Como ustedes han venido caminando conmigo a lo largo de esta charla, en cada una de las canciones estamos presentando un pequeño fragmento de concierto en vivo en donde se interpretaron estas obras en la ciudad de Monterrey en el año de 2023, entre 2023 y 2024. En esta pieza, ¿sí? Vemos que va completamente de la mano la parte del piano, de la voz. No hay ninguna sorpresa armónica, o sea, todo transcurre de manera esperada, ¿sí? Y tenemos el típico final, bueno, a lo mejor con una ligera, una pequeña sorpresa ahí armónica, ¿sí? Con este acorde aumentado, ¿sí? La típica, el típico final de quinto, primero, así, pam, pam, de las canciones populares. La siguiente canción tiene el corte de canción ranchera, ¿sí? Y se llama Ay de mí.
En esta pieza podemos observar que la parte del piano está escrita con intervalos de tercera, lo cual es muy, muy característico de las canciones rancheras. Igual que en la canción anterior, el piano está duplicando la parte de la voz. Y el ritmo que tiene el bajo en el piano es este. Pum, pa, 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 pum, pa, pa, pa. Así que eso también es muy característico de este género, de la canción ranchera. Esta es la única obra de Paredes que en la categoría que estamos analizando, que está escrita en mi bemol mayor, ¿sí? Lo cual se me hace un tanto interesante, ¿sí? Porque casi todas las canciones que yo conozco y que he estudiado de este género están escritas en tonalidades que hacen uso de sostenidos, no en tonalidades que empiezan con una nota en bemol. Aquí esta pieza inicia en una anacruza. Empieza otra vez la siguiente frase. Entonces tenemos periodos de 8 compases y la parte del piano tenemos la melodía en terceras. Y la voz superior es la que está duplicando la parte de la voz. Y aquí lo que llama la atención, por ejemplo, en la parte en la primera frase, es que tenemos esto. Que en la figura de las corcheas, ahí Paredes incluye una disonancia ahí. O sea, tenemos la tríada de la tónica, pero también tiene un bordado cromático. Después, en la segunda parte, en la parte en la voz, tenemos esto. Cambia un poquito el carácter, ¿sí? de la melodía. Tenemos etcétera, ¿sí? Y el texto dice, en esa segunda parte, no veré la luz del sol ni los luceros de tu cara, ni la voz escucharé de tu sonrisa de oro y plata. ¿Sí? Y el título de la canción es Ay de mí, y es un enamorado, un joven enamorado que se está lamentando si la novia o la amada ya no lo quiere, ¿sí? Bien, esta pieza, al igual que la anterior, está escrita en tonalidad mayor. Aquí en este caso no hay modulaciones así importantes, y empieza en mi bemol y después, y también el final termina en mi bemol mayor. Ay de mí. ¿A dónde iré?
La penúltima obra que vamos a presentar en esta ocasión también es una canción, ¿sí? Y que el mismo Paredes la titula como Canción Mexicana. Esta se llama Al pie del Tajo. Esta es una canción que a mí me gusta mucho en lo particular porque el texto, o sea, la lírica es muy ingenua, ¿sí? Dice lo siguiente, dice: al pie del Tajo yo tengo una casita con mi parcela que da muy buen maizal. Junto a la puerta me espera mi amorcito, por quien suspira mi corazón. ¿Sí? Esa es en la primera parte de la canción. Esta está escrita en fa mayor, ¿sí? También de una manera muy tradicional. Igual que las canciones en las dos anteriores, la parte del piano, o sea, la voz superior en la mano derecha del piano, está duplicando la parte de la voz. Escuchemos en esta canción cómo el bajo es mucho más melódico a diferencia de las anteriores. Sí, tiene una melodía expansiva, muy lírica, también con terceras en la parte de la melodía del piano y un bajo con una melodía secundaria muy bonita, lo cual enriquece mucho la textura de esta canción. Igual que las anteriores, esta está escrita en una estructura ternaria, o más bien una estructura binaria redonda, lo que se conoce de esa manera, que es cuando tenemos la primera parte, un periodo, después tenemos una segunda parte contrastante y luego solamente al final tenemos la repetición, ¿sí? de los segundos o de la segunda parte de la primera frase inicial. De igual manera no tiene ninguna sorpresa armónica de acordes que no resuelvan de manera tradicional, solamente, como pudieron escuchar, una ligera inclusión de cromatismo, pero vamos a decir que está en lenguaje completamente tradicional. Al pie del Tajo yo tengo una casita en mi parcela que da muy buen maizal. Junto a la puerta me espera mi amorcito, por quien suspira mi corazón. Al pie del Tajo yo tengo una casita con mi parcela. Por último, abordaremos una canción que es del tercer género, la tercera categoría en la que yo dividí estas obras. Y la tercera categoría es en el uso o del estilo de canciones folclóricas
tradicionales. A diferencia de este segundo que acabamos de escuchar, de la segunda categoría, en donde son más bien canciones románticas, canciones rancheras, esta obra es un son, ¿sí? O sea, los sones pues son música para bailar, de un corte alegre. O sea, los sones generalmente tienen una lírica alegre. Esta pieza está escrita en 6/8. Hay mucho manejo de miola, ¿sí? Que es muy característico de estos géneros, y está escrita, a diferencia de las anteriores, para 2 voces, ¿sí? Está en la tonalidad de si bemol mayor, y tenemos 2 voces que se van moviendo de manera paralela durante toda la pieza. Es para un soprano y tenor. Y lo que hace el piano, igual está duplicando en ciertos momentos una de las voces, y también pues trae el movimiento del bajo, ¿sí? Y la actividad rítmica que presenta esta pieza en el piano sirve para emular o para representar el sonido de las guitarras, que es muy característico de este tipo de música. La letra, ¿sí? Dice lo siguiente, está hablando de Apatzingán, que es un poblado. Dice: Apatzingán hermoso, la tierra que yo soñé, con sus palmas frondosas y flores de bugambil. Ay, 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 qué bonito se sabe amar. Ay, 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 bajo las sombras del palmar. Sí, entonces está muy simpática la letra, y va como sigue. Es lo que acabo de tocar ahorita, es la segunda voz, la voz del tenor, y mientras al mismo tiempo la soprano hace, voy a tocar las 2 voces. Sí, eso es lo que están cantando las voces, y a la par el piano está haciendo este acompañamiento. ¿Sí? Entonces es una música que se antoja para bailar, ¿sí? Como la mayoría de los sones. Y luego se repite varias veces, porque tiene un refrán que es que dice: ay. Esa es la parte del refrán donde está hablando de qué bonito es amar, etcétera, y se está repitiendo constantemente a lo largo de toda la pieza. Y el final, pues es muy tradicional, que tenemos esto. Perdón. Apatzingán hermoso, la tierra que yo soñé, con sus palmas frondosas y flores de bugambil. Apatzingán hermoso, la tierra que yo soñé, con sus palmas frondosas y flores de bugambil. Ay, 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 qué bonito se sabe amar. Ay, 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 bajo las sombras del palmar. Ay, 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 qué bonito se sabe amar. Ay, 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 bajo las sombras del palmar. Linda morena, vente, vámonos a pasear. Chula pequeña, vente, vámonos a bailar. Oye, que alegre son, ya palpita mi corazón, oyendo la canción, ay, que gozo, tra la la la. Con esto terminamos la presentación del día de hoy, y con esto abordamos el total de canciones para voz y piano que se encuentran en los archivos de la familia Paredes Chávez. Hay una canción más que está inconclusa
No obstante, las que acabamos de escuchar ahora y presentar en esta ocasión son las únicas canciones de texto no religioso que están completas, ¿sí? Dentro de la categoría de música folclórica, ¿sí?, que compuso Paredes, él también acostumbraba a hacer arreglos, ¿sí?, o versiones para coro y piano de otro tipo de canciones famosas, por ejemplo, Cielito Lindo, La Borrachita, Guadalajara, etcétera. Pero esta en particular, pues es una canción que él compuso, ¿sí?, que es el propósito de esta charla. Aquí no estamos analizando las obras que él arregló, ¿sí?, sino las obras que él compuso. Entonces, con esto terminamos esta exposición. Muchas gracias.